buen número de estudiantes. Hay un buen número de estudiantes del programa virtual que se conectan. Entonces felicitamos a todos los que virtualmente se conectan todas las mañanas, dejando sus trabajos, sus labores, para poder estar en este tiempo, ¿no? Bueno, en esta mañana yo quiero hablar bajo el tema la renovación ministerial, hablando del llamado, ¿no? Como ha sido el lema que hemos escogido para este semestre, lo que tiene que ver al llamado, ¿no? La renovación de nuestro llamado al ministerio, ¿no? Y Viviana me decía contar un poco de mi vida, ¿no? Yo nací, gracias a Dios, en un hogar cristiano, tengo 61 años de edad y 61 años he estado en la iglesia, ¿no? Desde que nací, en la sala cuna de la iglesia hasta hoy, ¿no? He permanecido, ¿no? Con el Señor, gracias a Dios. No, ya en la sala cuna no, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, sentí el llamado para ser pastor a los 7 años de edad. Nosotros vivíamos en el campo porque fui campesino hasta los 21 años, trabajé en el campo hasta que me logré graduar de bachiller para poder venir al seminario a estudiar en el año 1982. Pero de niño íbamos a la iglesia todos los domingos del campo a Quimbaya, Quindío. Yo nací en Quimbaya, pero vivíamos en una vereda que se llamaba Tres Esquinas, entre Montenegro y Quimbaya, ¿no? Y íbamos al culto. Nos tocaba ir a pie, que a veces teníamos palbús, pero a veces no había palbús, y caminábamos 45 minutos para ir a la iglesia, por el campo, ¿no? Por todo el campo, la carretera, para llegar a la iglesia y pues para estar en el culto, ¿no? Cuando teníamos dinerito, pues nos íbamos en el bus, si no, nos íbamos a pie, pero íbamos a la iglesia todos los domingos, no faltábamos a la iglesia el domingo, en la mañana y en la noche. Mis abuelos vivían allá, entonces nos quedábamos en Quimbaya, durmiendo, y luego el lunes nos volvíamos nuevamente para el ranchito donde vivíamos, ¿no? Y yo lo que hacía era, cuando regresábamos el domingo, que a veces no nos quedábamos en la noche, cogía una guasca de plátano. ¿Conocen las guascas de plátano, no? Y entonces me hacía una corbata, porque yo veía al pastor con corbata, y me colocaba la guasca de plátano como corbata, reunía a todos mis hermanitos, que eran 7, y mis primos, y también algunos de la vereda, y hacíamos el culto. Entonces yo predicaba y cantábamos todos los coros que yo oía en la iglesia, y les daba hojas de café para que ellos diezmaran, ofrendaran, y recogíamos en canastos. Y eso llenábamos el canasto, no como ahora que los miserables no dan plata ya en la iglesia y son platos pequeños y ni se llenan, ¿no? Y entonces, esa era la manera. Y entonces mi abuelita, ella dijo, este va a ser pastor, él va a ser pastor. Me profetizó, ¿no? Ella fue la que me presentó al Señor, mi abuela, porque mis padres no eran cristianos, pero mi abuelita fue la que me llevó al Señor, ¿no? Ya luego a los 18 años yo tuve el llamado, escribiendo una obra de teatro para mi iglesia en Armenia, y fue el doctor Welmecker a Armenia, ¿no? En el año 1978. Y entonces yo pasé al frente aceptando venir a estudiar al seminario, pero yo apenas iba en 9º bachillerato, me faltaba 10 y 11, y el doctor Welmecker me dijo, no, hasta que no termine 11 no puede ir al seminario, a estudiar, porque debe presentar las pruebas del ICFEX y todo esto. Nosotros exigimos las pruebas del ICFEX, y es mejor, aunque aceptaban gente de 9º que hacían algo que se llamaba diploma. Había el diploma en educación cristiana, y había la licenciatura en teología. Entonces él me dijo, no, tiene que esperar, pero me faltaban 3 años para terminar el bachillerato. Así que en el año 1981 terminé y me vine a estudiar en el año 1982. Me vine a estudiar como para licenciatura en teología, y estando aquí ya, bueno, antes, en el año 81, ahora en el mes de marzo, el 3 de marzo cumplo 41 años de ser pastor, porque me dieron la oportunidad de pastorear la Iglesia Bautista de Sevilla, una iglesia que abrimos los jóvenes de la iglesia de Armenia. Íbamos todos los domingos a evangelizar puerta a puerta en el Parque de Sevilla, y abrimos la iglesia en Sevilla, y en el 81 el pastor dijo, bueno, Leonel, usted va a ser el pastor de la iglesia. Yo no sabía nada, yo no sabía nada de teología, ni nada de doctrina, ni nada de lo que se estudia aquí, homilética. Yo predicaba 1 hora y 45 minutos, y hablaba de todos
Y al final no predicaba nada, porque yo hablaba de Judas, Apocalipsis, Daniel, los sellos, las copas, me iba luego a los Salmos, Proverbios. Bueno, era un zapoteo por toda la Biblia, un paseo por toda la Biblia. Pero al final, bueno, el pastor me dijo un día, muy buenos los sermones suyos, pero le falta, le falta. Y me sacaba los errores que cometí, que me alaba, me tocaba la cabeza, me alaba el pantaloncillo, me sobaba la barriga, me metía las manos al bolsillo. Y entonces él me fue dando un curso de homilética para ir preparándome para servir al Señor, ¿no? Llegado aquí, entonces en el año 82, el Señor me llevó a Buga. La iglesia estaba sin pastor. Yo llevaba 2 meses, de estar estudiando teología. Y el profesor, ¿se acuerda del rector Jim Dorsey, no? Era el profesor de educación ministerial. Él nos daba educación ministerial, un misionero. Y él me dijo, Leonel, los miércoles estoy yendo a Buga a dar el estudio bíblico. ¿Usted me acompaña? Me acompaña para ir y dar el estudio bíblico y usted lo da. Yo le dije, listo, hermano Jim. Yo estoy buscando una iglesia porque yo ya soy pastor. Llevo 1 año trabajando como pastor y yo quiero pastorear una iglesia. Y me llevó allá y entonces llegamos a Buga un miércoles, como a las 6:30 de la tarde. Llegamos a la iglesia. Y no, qué tristeza, la iglesia llevaba 6 años sin pastor. La maleza llegaba hasta las ventanas. El patio estaba todo enyerbado, las bancas todas desbaratadas, el púlpito, 10 lámparas y solo habían prendidas 2, porque las demás estaban dañadas. Y habían 4 hermanos nomás para el culto. 4. Bueno, yo le prediqué como si fueran 50. Regresamos y él me dijo, hermano Leonel, ¿le gustó la iglesia? Y yo le dije, no, para nada, hermano. Yo le dije al Señor que me llevara a un lugar donde hubiera necesidad, pero no tanta. Yo no me voy a meter allá. No. Olvídense que yo voy a venir aquí a ayudarle, esto está acabado. 6 años la iglesia no tenía pastor. Y había sido una iglesia grande, de 200 personas, que fue fundada por el pastor Ramón Medina. Y Ramón Medina fue pastor por 4 años, allí en Buga, en Guadalajara de Buga. Luego vino el pastor Rafael Sereno, luego vino el pastor Néstor Maza. Luego estuvo el pastor Jorge Leira, un panameño, y Jorge Leira se fue y a los 6 años, entonces volví yo allí. El día viernes me llamaron aquí al seminario, el papá del pastor Cosme Damián. Y me llamó y me dijo, hermano Leonel, nos gustó cómo nos predicó el miércoles y queremos que usted venga el domingo y predique. Y yo le dije, no, hermano, tengo muchos compromisos, ¿no? Yo no tenía nada que hacer, nada, ¿no? Y colgué. Pero me dio un dolor en el corazón porque yo estaba mintiendo, yo no tenía nada que hacer. Y le dije al doctor Giles, que era el rector, doctor, me regala una llamada, por favor. Y él me dijo, vaya donde Marianela, que era la recepcionista, y ella le regala la llamada. Entonces llamé a Buga otra vez a la iglesia, ahí estaba el hermano Cosme Damián Vivas, papá del pastor Cosme Damián, y le dije, hermano, sí, qué pena, yo puedo ir. Ya revisé mi agenda y puedo ir. ¿Cuál agenda? No tenía nada que hacer, ¿no? Y me fui, le dije, deme la dirección, el domingo yo me madrugo. A las 6 salí de aquí hasta el terminal para coger Expreso Palmira, llegué allá como a las 8:30 y yo iba orando, Señor, que ojalá haya mucha gente, porque de pronto era miércoles y la gente va poquita. Y habían 10, los mismos 4 del miércoles y los hijos de ellos, 6 niños. Eran 10, esa era la congregación. Terminé y entonces me dijeron, nosotros queremos que usted sea el pastor de nosotros. Me reunieron los 4. No tenemos con qué pagarle, y casi me pongo a llorar con ellos porque me dijeron, debemos tanto, debemos impuestos, hace 6 años no le pagamos a la convención los aportes, ya nos van a cortar la energía, el agua, no, eso no tenemos para darle, sino el pasaje, Cali, Buga, Cali. Y duerme en un catre, me metí en un cuarto oscuro por allá, duerme aquí y desayuna donde Guillermo, almuerza donde Cosme y come donde Gloria. O sea, eran 3 casas que me daban la comida. Y yo les dije, bueno, listo. Y arranqué el 31 de octubre del año 1982. 1982. Tuve el privilegio de ir a visitar a los 8 días a mi cuñado, que ya murió, también fue pastor de la iglesia, Nelson Daraviña, murió hace 2 meses y medio de un infarto, y fui a visitarlo. Y allá estaba mi esposa, la que es mi esposa, ¿no? Entonces nos flechamos los dos, nos miramos, bueno, amor a primera vista. En esto, yo lo invité a él a la iglesia, la invité a ella, ellos fueron el domingo, que era ya el 7 de noviembre, y gracias a Dios ya ese domingo teníamos 20.
porque pues comencé a visitar a algunos que no habían vuelto a la iglesia y nuevos comenzaron a llegar, pero fue una experiencia muy linda, porque Nelson, mi cuñado, fue a la iglesia y cuando vio eso tan feo me dijo, pastor, terminó el culto, yo siempre cuento este testimonio de anoche, bueno, esta semana lo decía, me dijo él, yo tengo los diezmos guardados de 2 años que no vengo a la iglesia. Oiga, él había guardado los diezmos. Tengo todos los diezmos guardados. Yo voy a la Unión Misionera, pero allá doy ofrendas. Pero los diezmos los guardé y dije, cuando haya un pastor en la iglesia bautista, vuelvo a la iglesia y traigo mis diezmos. Y entonces él me dijo, si quiere yo mando 3 trabajadores. Él trabajaba en una finca, administrándola, y arreglo todo el templo. Yo le dije, listo, hermano, yo no le comenté a Cosme, ni a Guillermo, ni a Marlene, que eran las diaconisas de la iglesia, sino que les dije, hágale, y en 8 días el hombre, ese templo estaba reluciente, puso hasta ventiladores, mandó a arreglar el cielo raso, las bancas, el púlpito, el alcantarillado de yerbó, y a los 8 días pues el templo era otra cosa, ¿no? 31 de diciembre, bueno, fui a visitar a un señor, siempre cuento esta experiencia, él se llama Hermes, y fui a visitarlo, porque la esposa me dijo, pastor, quiero que le hable a mi esposo de Cristo. Él es muy duro, es católico, apostólico, romano, trancado por todo lado. Él me permite a mí ir a la iglesia y no se mete conmigo, pero él es duro. Él dice que los evangélicos no creen los evangélicos, que porque los evangélicos no creemos en María, que porque dice que tuvimos hijos, que María tuvo más hijos. Bueno, y él reniega contra los evangélicos, pero yo quiero que usted le hable de Cristo, a él. Y yo le dije, listo, hermana. Me invitó a almorzar y entonces me dijo, le he llevado ya 2 pastores y a los 2 los ha sacado, porque él es muy bravo. Yo le dije, uy, hermana, pero por el almuerzo me arriesgo. Porque yo tenía que ir a almorzar diferente donde Guillermo, que no daban sino poquito. Entonces, fui allá y entonces llegué y un señor, él se llama Hermes, ¿no? Me saludó un señor alto, 1,80 de estatura, barroso, una cara maluca y toda esa cosa. Y entonces lo saludé, mucho gusto, siéntese. Y yo me senté y la señora se fue a fritar el resto del almuerzo. Y entonces él me dijo, yo me senté con él en la sala y el tipo se le veía la cara de enojo que tenía, ¿no? Y yo había aprendido en un taller de evangelismo que uno tenía que mirar cosas que le llamaran la atención al Señor para hablarle, ¿no? Entonces yo le dije, lindas las niñas, gracias, pero no me miraba. ¿Dónde trabaja? Con Alvidrios, pero no me miraba, así bravo, ¿no? Enojado. Y yo, ¿cuánto hace que tiene esta casa? 20 años, pero así tajante. ¿Y cuánto llevan de casados? 10. Bueno, yo qué más le pregunto. Y comencé a mirar cuando alcanzo a ver el escudo de la América de Cali en el cuarto. Entonces yo le dije, uy, por aquí me le meto. Entonces le dije, don Hermes, usted es hincha de la América. Y ahí sí me miró, sí. Yo también. ¿Cómo, pastor? Bienvenido. Se paró y me dio un abrazo. Oiga. Ahí le cambió, el diablo le cambió la cara. El diablo de la América, ¿no? Le cambió la cara al hombre y me dijo bienvenido y comenzó a hablar de la América. Entonces yo también comencé a hablarle de la América. Soy americano desde los 7 añitos. Me acuerdo del título 1979 cuando fuimos campeones el 19 de diciembre con goles de Víctor Lugo y Alfonso Cañón. Y comenzamos a hablar de la América y el hombre feliz. Oiga, cambió totalmente. Fuimos a almorzar y yo le dije, don Hermes, ¿puedo orar? Haga lo que quiera, me dijo. No me dijo no. Y oramos, terminamos, nos sentamos otra vez en la sala, nos dieron café y entonces yo le dije, siguió hablando él de fútbol. Y yo le dije, don Hermes, yo no vine solo a hablar de fútbol, yo vine a hablarle de algo más importante, del amor de Dios. ¿Me permite? Yo le hablo del amor de Dios, de mi testimonio. Y entonces me dijo, listo, hermano, háblame. Y recibió a Cristo, recibió a Cristo. Lo invité a la iglesia. Y el culto era a las 7 de la noche ese domingo. 6:30 ya estaba el hombre allá, en primera fila, sentado, ¿no? Yo prediqué, hice la invitación a recibir a Cristo, porque siempre los pastores bautistas hacíamos eso, ¿no? Hacía el sermón fuera de mayordomía, siempre invitábamos a recibir a Cristo. Fuera de la venida de Cristo, siempre invitamos a recibir a Cristo. Y él pasó al frente, recibió a Cristo. Y un señor alto se puso a llorar, arrepentido, y me dijo, bautíceme ya. Yo le dije, no, espere un momentico, ¿no? Bautíceme, me dijo, no, ¿me puedo bautizar? Yo le dije, no, espere, porque hay que llenar la piscina, y eso demora llenarla, y fuera de eso sale caro, hay que esperar que haya más gente, y le voy a dar el curso bautismal. Y el 31 de diciembre lo bauticé, de ese año. Fueron mis primeros bautismos, bauticé 10
Del 31 de octubre al 31 de diciembre, 10 nuevos llegaron a la iglesia, ¿no? Y entonces lo bauticé. Él fue un día, me invitó en la mañana, ese domingo, ¿no? Me invitó a almorzar y luego me llevó, nunca lo olvido, ese señor lo llevo en mi corazón porque hizo algo que nunca nadie había hecho, ¿no? Uno de seminarista era muy pobre, ¿no? Nosotros, la mayoría que vinimos a estudiar aquí, éramos gente muy pobre, que vivíamos de milagro, que vivíamos de, allá dicen lo mismo ellos, ¿no? Vivíamos de ofrendas. Y aunque Dios nunca nos abandonó, lo que decía el pastor Pablo y Enería hace 8 días, a veces nos tocaba comer guayabas. Aquí había unos guayabos que se acabaron, pero daban guayabas y a veces no había para desayunar. Y a veces veníamos aquí y nunca olvida uno que el seminario le daba a uno, en todos los cultos, que era martes y viernes, nos daban café y nos daban galletas. Y ese era el desayuno de casi la mayoría de nosotros, porque no teníamos para desayunar. Y uno anhelaba el culto, y no se perdía el culto por la galleta y el café con leche. Ahí llegaba, ¿no? A lo menos había ese interés. Y el hombre me llevó a almorzar, y les cuento, me llevó a un almacén y me dijo, pastor, pide un pantalón. Entonces yo pedí un pantalón verde, ahí me gusta mucho la ropa verde, pero nada con el Cali, ¿no? Me gusta mucho lo verde. Me pedí un pantalón verde y él dijo, a mí también uno verde, y se lo puso. Una camisa Habana para combinar el verde, entonces yo pedí una Habana y él dijo, a mí una Habana también. Pastor, una corbata, una corbatica, él también se compró la corbata, medias verdes, y me regaló zapatos, me puso de pie a cabeza a estrenar. Y me dijo, pues se lo estrena el 31 de diciembre que me bautice. No se lo va a estrenar antes. Yo le dije, listo, hermanos. Cuando lo bauticé, me cambié. Y luego él, y para donde yo me iba, él se iba también. Estábamos uniformados los dos, ¿no? Los dos, ¿no? Y nunca lo olvido. Me dijo, pastor, de aquí en adelante nada de desayunar, almorzar y comer en las casas. Esta es su casa. Y yo ahí desayunaba, almorzaba, comía. Y la hermana Abigail me decía, traiga la ropa, yo se la lavo. Y ella me la lavaba, me la planchaba. No, era una familia espectacular conmigo durante los 4 años que el Señor me dio la oportunidad de ser pastor de Buga, ¿no? De ser pastor de la primera iglesia bautista de Buga. Allí evangelicé a mi esposa, la discipulé, la bauticé y luego me casé con ella. Y cuando la bautizaba yo dije, Señor, esta almita para ti, este cuerpito para mí. Entonces, y ya llevamos, vamos a completar este año 38 años ya de matrimonio, pero fue parte del fruto, ¿no? Del fruto de la iglesia. El 31 de diciembre la junta se reunió conmigo, ya no eran 10 personas que asistíamos a la iglesia, ya teníamos 80, o sea, habíamos crecido. Y entre ellos me dijeron, pastor, ¿se va a quedar o se va? Porque habíamos hecho un contrato verbal hasta el 31. Y ellos decidían si me dejaban o yo me iba. Y entonces me dijeron, ¿usted se quiere ir o se quiere quedar? Yo dije, no, yo me quiero quedar, claro. Esto ahora es diferente. Y me pusieron un salario, recuerdo que el salario mínimo eran 6,000 pesos en el año 1983. Y a mí me pagaban 9,000. O sea, salario y medio. Y ese era un sueldazo. Porque yo iba el viernes, yo terminaba aquí de estudiar a la 1, almorzaba y ahí mismo me iba para Buga a visitar, primero a mi novia, perdón, a visitar, iba a discipular, el sábado hacía consejería por la mañana, en la tarde salía a visitar nuevamente con una monareta que me prestó mi suegra, la que fue mi suegra, y luego en la noche teníamos la reunión de jóvenes, el domingo era el culto, la escuela dominical, el culto. Tuve una experiencia muy linda con Isaí Romero, el esposo de Neried. Él no iba a la iglesia, se había separado de la iglesia hacía 10 años. Fui y lo busqué, lo invité a la iglesia, él vino a la iglesia y luego vino a estudiar aquí al seminario. Formamos un instituto bíblico. Todo lo que nos enseñaban aquí, Isaí y yo lo enseñábamos allá. Teníamos un seminario, un instituto de 5 a 7 de la noche, antes del culto, todos los domingos. Y teníamos alrededor de 30 estudiantes de la iglesia. Y yo enseñé hasta hebreo, imagínense. Le enseñaba Aleph, Be, Gimel, Dale, Hel, Bal, yo. Isaí le enseñó griego, enseñaba evangelismo, homilética, antiguo. Todo lo que yo me enseñaban aquí, todo eso lo llevaba para allá. Y preparamos líderes. Y gracias a Dios salieron varios de ellos que vinieron al seminario a estudiar y que hoy son
pastores en la vida. Son 41 años. Yo no quise predicar, por eso le dije a Viviana, no tengo una presentación, porque quiero hablarles de la experiencia, ¿no? De mi experiencia. Han sido 41 años de vida muy, muy buenos. Yo le agradezco a Dios ser pastor. Que Dios me haya escogido para esto. Lo disfruto. Es mi vocación. Y cuando es vocación, uno no siente carga, uno no siente que esto le pesa, uno se apasiona. Me encanta predicar la palabra, enseñarla, me encanta visitar. Bueno, tengo una iglesia virtual ahora, lamentablemente no visito a nadie. Me da mucho pesar porque en las visitas a uno le iba muy bien con los refrigerios, pero ahora la visita es virtual, ¿no? La visita es por teléfono, ¿no? Por teléfono. Y lo disfruto. He tenido dificultades, crisis, momentos muy felices, momentos muy alegres, casar muchas parejas, aconsejar, salvar muchos matrimonios, estar acompañando a tanta gente que ha muerto, ¿no? Yo he casado 101 parejas, hasta el año pasado que casé la última, he presentado 153 niños al Señor, he hecho 142 sepelios, y he bautizado 853 personas hasta el 2020, que fue los últimos que bauticé. En el 2021 pues no puedo bautizar virtualmente todavía a ninguno, pero disfruto el ministerio y doy gracias a Dios, y es lo que quiero leerles para terminar esta reseña. Primera de Timoteo 1:12, ¿no? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Este es mi versículo preferido, ¿no? Y le he dicho a mi esposa que el día que yo me muera, coloque en el momento, porque yo no quiero que me velen, sino que inmediatamente me lleven para la cremación, y ahí pongan en las cenizas ese versículo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel. Es un privilegio. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me escogió, ¿no? Su fidelidad. Me tuvo por fiel a mí. Una persona que nació con muchas dificultades, que querían que me muriera porque nací con un absceso cerebral en mi cabeza y me dieron un mes de vida. Y me salvé, gracias a Dios. Me salvé, ¿no? Gracias a mi abuela. Yo amo a mi abuela y siempre la recuerdo porque esa señora fue la baluarte, ¿no? En mi vida y en mi ministerio. Y ella fue la que me presentó al Señor, ella fue la que me llevó a la iglesia, ella fue la que me cuidó espiritualmente, ella fue la que siempre oró por mí, porque era una viejita de oración. Esa señora oraba, oiga. Le decían ore y ella cumplía. Si Viviana le decía a doña Fabiola, ore por mí, ella ahí mismo oraba por Viviana, ¿no? En el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en el culto, en la noche, que hacíamos el culto familiar con la familia, porque el Señor me tuvo por fiel. Y hermanos que nos ven virtualmente y los que estamos aquí, el ministerio es lo mejor que le puede pasar a uno. No todas las veces, y a veces hay gente que cree que uno, que está en esta posición, que por la gracia de Dios ha podido llegar allí, que vive bien, porque yo me siento muy privilegiado de vivir bien, lo que me pagan aquí es muy bueno, con eso vivo, he sostenido mi familia, he sacado a mis hijos adelante, hemos podido viajar, hemos podido disfrutar, pero no toda la vida fue así. Yo empecé con una monareta, ¿no? Ahí andábamos mi esposa y yo visitando en Buga, ella atrás y yo adelante en esa monareta por todas las calles de Buga, ¿no? Y un día teníamos un devocional a las 6 de la mañana, los días sábados, y un día yendo en la monareta me caí, y entonces la gente me decía, un borracho le cayó allá, ¿no? Yo venía de la iglesia en la monareta y me caí, venía de la iglesia donde mi cuñado, donde nos quedábamos, pero de verdad que ha sido una bendición de Dios, el llamado de Dios, ¿Cómo mantenerse? Siempre siendo fiel a Dios, es el primer principio. Cuando uno es fiel, Dios lo sostiene. Cuando uno es fiel a sus principios, fiel a su testimonio, cuando uno es fiel en su vida personal, cuando uno es fiel a Dios, cuando uno le cumple a Dios, Dios se encarga de llevarlo a uno adelante en el ministerio. Él es el que lo fortalece, ¿no?
como dice Pablo, ¿no? Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y es el ministerio que he desarrollado. Y espero terminarlo, ¿no? Porque no me quiero retirar de ninguna manera, ¿no? Me voy a pensionar, pero no me voy a jubilar, ¿no? Porque quiero seguir trabajando, quiero seguir sirviendo, quiero seguir predicando, enseñando, dando conferencias, y quien lo necesite visitando y haciendo el entierro, consolando, ayudando en consejería a alguien que necesite una orientación, una guía, porque Dios nos llama al ministerio, ¿no? Y ese ministerio es respaldado por Dios. Si es fiel, el Señor le respaldará hasta el final. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por poder reflexionar en la experiencia, en el llamado, Señor, en la vocación, en el ministerio y en todo lo que Dios Padre ha podido hacer en nuestra vida. De verdad, Dios, que me siento muy agradecido contigo por el propósito que tú colocaste en mi corazón, el propósito que colocaste en mi vida, Señor, desde mi nacimiento. Y Padre, a pesar de las dificultades, las crisis, los problemas que tuve que vivir en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, gracias, Señor, porque Dios tenía un propósito y un plan de traerme, Señor, a tus pies, de servirte, Padre, como líder, como ministro, pero también, Padre, el llamado a estudiar la teología, a venir a prepararme a este lugar, Padre, tan especial que Dios nos ha regalado a nosotros los bautistas y que ha sido bendición para formar a tanta gente en la vida. Gracias, Dios, por el seminario bautista, porque el seminario marcó mi vida, Padre. Desde el 27 de agosto de 1982, cuando tuve la oportunidad de estar en la primera clase en este lugar, hasta el día de hoy, esta institución ha marcado la vida, me ha permitido crecer, aprender, me ha permitido compartir, dar de lo que Dios me ha dado también. Y doy gracias, Dios, por la institución. Tú sabes la crisis que hemos tenido que vivir en estos 2 años de pandemia, de crisis social, económica. Tú sabes el esfuerzo que hemos hecho en el mercadeo para traer nuevos estudiantes, pero la crisis económica, Dios, ha afectado muchos hogares, muchas familias, pero también la crisis vocacional de personas que no quieren saber del ministerio, la crisis que hoy afronta la iglesia en medio de esta pandemia. Y Padre, gracias, porque nuestra institución sigue trabajando en formar y en capacitar hombres y mujeres que puedan servir al Señor de una manera especial y al reino en el cual Dios nos ha puesto. Gracias, Señor, por la fortaleza, gracias por tu fidelidad, gracias por ponernos en el ministerio, por ponernos en el trabajo, por ponernos en este lugar para servir, porque no solamente es el ministerio del pastor, sino también como secretaria, como parte de mantenimiento, como parte administrativa, como profesores, como personas que trabajamos en la biblioteca, como personas que servimos en este lugar. Es un ministerio y Dios nos ha permitido crecer en ese ministerio de servicio a la comunidad, a la gente, a los hombres y mujeres que requieren de nosotros. Bendice a nuestros hermanos que están conectados virtualmente y a quienes estamos en este salón. Provee para nuestras necesidades, guárdanos, Señor, en tu mano, guíanos cada día y bendícenos. Bendice, Señor, al profesor Roberto Caicedo, gracias por un año más de vida que Dios le ha permitido vivir, al profesor Luis Efraín Grueso también por un año más de vida que Dios les ha permitido a los dos, y oramos para que tú los guardes, los bendigas y para que tú, Señor, seas dándole salud y también ayudando sus vidas, sus ministerios, sus hogares y toda su familia. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.